Persiguiendo el jade, capítulo 135. El cielo parecía tinta derramada y reinaba el silencio. Los dos se abrazaron tan fuertemente que solo podían oír los latidos de su corazón. Fan Chanyu apretó los labios y de repente se apartó de Zichen con fuerza. Tras confirmar que estaba ileso, la preocupación que le había atormentado durante todo el tiempo se convirtió en un miedo persistente, junto con una repentina oleada de ira y una sensación de agravio que ella misma no lograba comprender del todo. Ella exigió: quizás no debía haber venido, pero realmente hubieras caído solo en una trampa de Wei Yan. ¿Qué habría sido de la familia Xie? ¿Qué habría pasado con los generales subordinados bajo tu mando? Xie Chon había contado que Zichen se arrodilló ante las tablillas centrales del clan Xie y soportó 108 latigazos, la imagen de él desplomándose después en un charco de sangre con la espalda desgarrada sin poder siquiera mantenerse en pie parecía quemarle sus ojos. Quizás fue el viento de la montaña lo que le picó los ojos, pero un leve enrojecimiento brillaba en ellos. Miró fijamente al hombre que tenía delante y con sus puños apretados con tanta fuerza dentro de las mangas que le temblaban incontrolablemente, esforzándose por mantener la compostura, forzó una última pregunta: ¿y qué hay de mí? Aquellas palabras hicieron que Zichen levantara la mirada bruscamente. Sus pupilas parpadearon casi imperceptiblemente, como si no pudiera creer que ella dijera tal cosa. Los ojos de Fan Chanyu estaban enrojecidos. Apretaba los dientes mientras lo miraba con furia, como un leopardo herido sin escapatoria. Desde que supe quién era, jamás pensé en volver a tener nada que ver contigo. Fuiste tú quien me provocó. Después fuiste tú quien dijo que no debíamos separarnos. Con la muerte del general Xi entre nosotros no te culpé, pero después del banquete de la victoria de la ciudad de Liu, también fuiste tú quien me dijo que sin importar mi apellido Fan o Men, que solo querías estar conmigo como es debido, y ahora intentas retractarte de tu palabra otra vez. Las emociones que había reprimido en su pecho estallaron como una ola gigante, amenazando con ahogar su corazón. Desde niña Fan Chanyu rara vez había mostrado su enfado delante de los demás, y esta fue la primera vez que perdió el control, gritándole con furia descontrolada: «Zichen, bastardo». ¿Por qué no había traído ningún hombre consigo? No tenía por qué decirle que hoy era el aniversario de la muerte de su madre. Al fin y al cabo, no había pruebas concretas de la inocencia de su padre. Llevar consigo a la hija de alguien que podía ser el enemigo de sus padres para presentar sus respetos lo avergonzaría ante ellos. Ella no lo culpaba por eso. Pero, ¿por qué se había puesto en peligro? Desde que supo que Zichen había sido castigado antes de venir a la ciudad de Lu a buscarla, Fan Chanyu comprendió que la muerte de Xie Linchan siempre pesaría en su corazón como una montaña inamovible. Nunca lo demostró delante de ella, pero en secreto estaba expiando sus culpas a sus padres a su manera. ¿Había venido él solo esta noche también en busca de expiación? Fan Chanyu siempre había sido lenta para expresar sus emociones. Cuando Xie Zong mencionó que hoy era el aniversario de la muerte de su madre, solo quedó aturdida por un instante, pero ahora el dolor y la tristeza que había reprimido deliberadamente se desataron, inundando su corazón y oprimiéndole la garganta. Sus ojos ardían por las lágrimas contenidas. Se negaba a llorar, se negaba obstinadamente a parpadear y a dejar caer las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. La figura de Zichen se desdibujó en su visión a solo unos pasos de distancia. Aunque ya no podía verlo con claridad, mantuvo la mirada fija en él, con la voz ronca pero firme. Sin pruebas sólidas no puedo demostrar la inocencia de mi padre. Quizás nunca encontremos pruebas que revelen la verdad. Eso significa que mi padre podría ser siempre quien ayudó a Wei Yan a matar al general Xie. Si te quedas conmigo, pasarás el resto de tu vida ahogándote en la culpa, atrapado en el dolor y en el arrepentimiento. El pecho se sentía como si un viento frío hubiera abierto un agujero enorme, helado, punzante y doloroso.
La garganta de Fanchanyu estaba tan reseca que le dolía. La única lágrima que había estado conteniendo se derramó sobre su párpado y rodó como perlas rotas sin siquiera permanecer en su rostro. Respiró hondo y dijo: en lugar de esto, tal vez deberíamos separarnos. No quiero esto. Verte sufrir solo y agonizante no me hace sentir mejor. Quizás no debiste haber vuelto por mí en primer lugar. A veces una ruptura definitiva es mejor que un dolor prolongado. Antes de que pudiera terminar su frase, alguien la agarró repentinamente por el cuello y la estrelló con fuerza contra un tronco de ciprés tan grueso como un cuenco, situado frente a la tumba. Le dolía muchísimo la espalda, pero Fanchanyu no tenía tiempo para preocuparse. El aliento abrasador de Sitchen estaba justo delante de ella. Tenía los ojos inyectados en sangre, la mandíbula apretada con fuerza, feroz y salvaje como una bestia al borde de la locura. La mano que le agarraba la garganta estaba tensa por las venas y la fuerza que ejercía era aterradora. Bajó la cabeza para mirarla, como si luchara por controlar sus emociones, por evitarle hacerle daño. Los últimos vestigios de razón se debatían con furia negra que rugía en su pecho, mientras hablaba con dificultad y determinación. No vuelvas a decir esas cosas. Por un instante hubo un odio inconfundible en su mirada. Tienes razón al llamarme canalla. Incluso muerto te arrastraría a mi ataúd. ¿Y me hablas de separarnos? Dejó escapar una risa suave. Su rostro, salpicado de sangre, lucía etéreo, pero pálido como la muerte bajo la luz de la luna. De repente bajó la cabeza y la mordió salvajemente en el hombro, con los ojos llenos de un amor casi enloquecido y una determinación desesperada. Fanchanyu jadeó de dolor, intentando forcejear, pero él la inmovilizó contra el árbol con una fuerza implacable. Cuando Sitchen volvió a alzar la cabeza, los mechones de pelo de su frente estaban revueltos por el viento, sus labios manchados de sangre y sus rasgos aún más sorprendentemente bellos, como los demonios del folclore que emergían por la noche para alimentarse de la esencia humana. Murmuró en voz baja: ¿separarnos? Fanchanyu, ¿por qué no te he masticado y tragado pedazo a pedazo? Fanchanyu alzó la vista mirándolo fijamente sin expresión. Justo cuando él extendió la mano para tocarle la cara, ella contraatacó con fuerza, agarrándole la muñeca y derribándolo con todas sus fuerzas. Tomado por sorpresa, Sitchen fue arrojado al suelo por la fuerza bruta de ella, y su espalda golpeó las losas de piedra frente a la tumba con un sordo golpe. Antes de que pudiera levantarse, Fanchanyu se abalanzó sobre él como un leopardo, agarrándole la garganta con una mano y sujetándole la cintura con las piernas, inmovilizándolo con la misma firmeza con que él le había inmovilizado antes. Escupió entre dientes apretados. Entonces, ¿quién era el que sabía que Wei Yan lo estaba vigilando y aún así vino solo al cementerio, cayendo directamente en la trampa? ¿Te molesta mi identidad? ¿Te niegas a decírmela y no podrías al menos traer más guardias? Al final su voz se quebró ligeramente por la emoción contenida. Te sientes culpable y arrepentido con lo del general Xie y la señora Xie cuando estás conmigo. ¿Crees que mi corazón se siente mejor? Sitchen miró a la fiera chica y desaliñada que lo inmovilizaba con una mano apretada alrededor de su garganta, y por un instante quedó atónito al comprender finalmente el motivo de sus palabras anteriores. Levantó una mano para presionar su espalda, tirando de ella con fuerza hacia él. No es lo que piensas. Fanchanyu se soltó de su abrazo y se incorporó y lo miró con odio. Entonces dime qué es. Sitchen, a quien Fanchanyu le había quitado la mano, no se levantó, sino que se quedó tendido en el suelo de ladrillos verdes frente a la tumba, mirando vagamente el oscuro cielo nocturno mientras decía: nunca te hablé de mi madre, ¿verdad? Poco después de que el ataúd de mi padre regresara a la capital, ella se suicidó. Yo tenía 4 años. El día de su muerte me preparó un pastel dos mantus. Se puso su ropa favorita y se pintó las cejas y los labios frente al espejo. Me convenció que saliera a comer pastel, y luego, cuando regresé, ya era un cadáver colgando de una viga.
Fan Chanyu quedó atónita. Ella me confió a Wei Yan y pasé 16 años viviendo bajo el techo de otra persona en la casa y mansión Wei. De niño, el niño predilecto de Wei Yan metía serpientes en mi ropa de cama en pleno verano y me echaba agua fría en el pozo en la cama en pleno invierno. También rompía los deberes que me asignaba mi tutor. Cada vez que eso sucedía pensaba en ella y la odiaba. La odiaba por ser la matriarca de una gran familia y, sin embargo, demasiado débil para asumir sus responsabilidades. La odiaba por ser madre y, sin embargo, abandonarme sin cumplir con sus deberes. Innumerables noches veía el dobladillo de su falda brillante colgando en la viga en mis pesadillas. Sitchen sonrió amargamente. Pensé que Wei Yan me odiaba porque fui codicioso con ese plato de pastel de osmanthus y abandoné a mi madre, dándole la oportunidad de ahorcarse. En realidad, yo también me odiaba a mí mismo. Al oírla relatar sus experiencias de infancia con un tono tan tranquilo como si hablara de los asuntos de otra persona, Fan Chanyu apretó inconscientemente las manos que descansaban sobre sus rodillas. Ella solo había oído de Su Yunchan que la señora Xie murió para proteger a Sitchen y a los miembros mayores de la familia Xie que participaron en la denuncia de Wei Yan, pero no sabía que existían tantos malentendidos entre Sitchen y su madre. Cuando sus padres fallecieron inesperadamente, no se había recuperado tan rápidamente de no ser por Channin. Perdió a sus padres en la infancia. Debió sentir como si el cielo se hubiera derrumbado. Se culpaba a sí mismo por la muerte de su madre mientras sufría los abusos en la mansión Wei. Fan Chanyu recordó cómo al enterarse de que ella le había regalado a Song Yan un par de figuritas de arcilla cuando era niño, él exigió que le hiciera un par a él. En aquel momento ella lo había considerado infantil, pero ahora lo entendía un poco mejor. Precisamente porque nunca había recibido cariño ni consuelo durante su infancia, deseaba incluso figuritas de arcilla que ella le había regalado a Song Yan. Le dolía el corazón intensamente. Fan Chanyu miró al hombre que yacía a su lado, extendió la mano y le tocó suavemente la cabeza diciendo: «La muerte de la señora Xie no fue tu culpa». Sitchen se burló de sí mismo. Lo odié durante 17 años antes de enterarme que murió por mí. No te dijo que hoy era el aniversario de su muerte, no por quién eres, sino porque no había descubierto cómo enfrentarla. El corazón de Fan Chanyu estaba agitado mientras susurraba: «Lo siento». Ella lo había malinterpretado. Sitchen giró la cabeza para mirarle y sonrió. «¿Por qué disculparte? Nunca te conté estas cosas. Tu malentendido era inevitable». Se incorporó con las rodillas flexionadas, dejando ver los contornos de sus hombros y sus músculos de espalda bajo la túnica. «¿Te dijo Siechón que yo estaba aquí?» Temiendo que culpara al anciano cojo, Fan Chanyu dijo rápidamente: «Después de visitar al tío Su, no pude encontrarte y le pregunté yo misma». Sitchen dijo: «Cada día habla menos». Fan Chanyu apretó los labios. «Estaba preocupado por ti. Pase lo que pase, venir solo a presentar tus respetos a la señora Xie era demasiado peligroso». Sitchen bajó la mirada sin decir una palabra. La luz de la luna delineaba los contornos de su perfil, revelando un atisbo de fría rigidez y obstinación. Fan Chanyu pensó que aún estaba molesto por el asunto de la señora Xie y no insistió, limitándose a decir: «Mientras no haya pasado nada, todo está bien». Sitchen habló de repente: «Cuando vine a presentar mis respetos a la madre antes, me enseñó a no traer a nadie más». Fan Chanyu preguntó confundida: «¿Quién?». Pero Sitchen no dijo nada más. Se puso de pie, se giró hacia las lápidas de sus padres, arrodillándose para hacer una reverencia 3 veces. Chanyu especuló en privado sobre la persona que había mencionado. Tras mucho pensarlo, el único candidato posible era Wei Yan. En secreto se sobresaltó, preguntándose por qué aún recordaría las palabras de Wei Yan del pasado, sabiendo perfectamente que Wei Yan era el enemigo que había causado la muerte de sus padres. Pero entonces pensó que Wei Yan era después del todo su tío. Durante más de una década, Sitchen lo había considerado su único familiar en el mundo, y
incluso llegando a ser la espada más eficaz en las manos de Wei Yan. Por duro que Wei Yan hubiera tratado a Zichen, nunca le había privado entrenamiento marcial ni educación. Aun siendo enemigos, es probable que Zichen todavía albergara sentimientos inusuales hacia Wei Yan. Al contemplar su silueta alta y delgada, Fan Chanyu experimentó emociones particularmente complejas. Tras terminar su reverencia, Zichen se puso de pie y de repente se giró hacia Fan Chanyu. «Inclínate ante mis padres», le dijo.